Sección 1. El regreso inesperado. El sol de la tarde se colaba por las ventanas del taxi mientras regresaba a casa después de un viaje de negocios a Sevilla. Estaba agotada, pero emocionada por volver a ver a mi esposo, Carlos. Habían sido solo 3 días, pero lo extrañaba como si hubieran pasado semanas. El taxi se detuvo frente a nuestra casa en las afueras de Madrid, una bonita construcción de 2 pisos con un pequeño jardín que cuidábamos con esmero. Pagué al taxista y bajé mi maleta, respirando profundamente el aire fresco de la primavera madrileña. Las bugambillas que trepaban por la fachada estaban en plena floración, llenando el aire con su dulce aroma. Sonreí, pensando en la sorpresa que le daría a Carlos. No le había avisado que volvería antes de lo previsto, imaginando su rostro iluminado por la alegría al verme. Mientras caminaba hacia la entrada, noté algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta, lo cual era inusual. Carlos siempre insistía en cerrarla con llave, incluso cuando estaba en casa. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me dije a mí misma que probablemente solo había salido al jardín y se le había olvidado cerrarla. «Carlos», llamé suavemente mientras empujaba la puerta. No hubo respuesta. El silencio que me recibió era inquietante, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de péndulo que habíamos heredado de mi abuela. Dejé mi maleta en el recibidor y avancé por el pasillo. La casa estaba en penumbra, las cortinas corridas a pesar de ser media tarde. El olor familiar de nuestro hogar se mezclaba con algo más, un perfume que no reconocí de inmediato. «Carlos, ¿estás en casa?», volví a llamar, esta vez un poco más fuerte. Mi corazón empezó a latir más rápido, una sensación de inquietud creciendo en mi pecho. Fue entonces cuando lo escuché. Un murmullo apagado que venía de la sala de estar. Me acerqué con pasos cautelosos, sin saber qué esperar. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija, vi algo que me dejó paralizada. En el sofá, iluminados por la tenue luz que se filtraba entre las cortinas, estaban Carlos y su madre, Elena. Pero no era un abrazo normal entre madre e hijo. Estaban tan cerca el uno del otro que parecían fundirse en uno solo. Sus cuerpos entrelazados, sus rostros a centímetros de distancia. La intimidad de la escena era abrumadora, perturbadora. Mi mente se negaba a procesar lo que veían mis ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esto real o algún tipo de pesadilla retorcida? El tiempo pareció detenerse mientras permanecía allí, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Elena acariciaba el cabello de Carlos con una ternura que iba más allá del afecto maternal. Sus ojos, los mismos ojos marrones que me habían cautivado en Carlos, estaban llenos de un amor que me hizo sentir náuseas. Y Carlos, mi Carlos, el hombre con el que había compartido los últimos 5 años de mi vida, se aferraba a ella como si fuera su tabla de salvación en medio de una tormenta. Quería gritar, quería irrumpir en la habitación y exigir una explicación. Pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera viendo una película, una horrible película de la que no podía apartar la mirada. Finalmente, fue un pequeño jadeo involuntario lo que rompió el hechizo. Carlos levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Vi el shock, el miedo, ¿era culpa lo que vi en su mirada? Se apartó de Elena como si lo hubieran electrocutado, poniéndose de pie tan rápido que casi tropezó con la mesita de café. «María», dijo, su voz apenas un susurro. «No, no es lo que parece». Esas palabras, tan cliché, tan ridículas en esa situación, fueron las que finalmente me hicieron reaccionar. Una risa amarga brotó de mi garganta, sorprendiéndome incluso a mí misma. «No es lo que parece», repetí, mi voz temblando de incredulidad y rabia. «¿Y qué es exactamente lo que parece, Carlos? Porque lo que yo veo es a mi marido abrazando a su madre de una forma que...». No pude terminar la frase. Las palabras se atascaron en mi garganta, ahogadas por las lágrimas que amenazaban con derramarse. Elena se había puesto de pie también, alisándose la falda como si estuviera en una reunión social y no en medio de una escena que destrozaba mi mundo. «María, querida», comenzó ella, con esa voz melosa que siempre había odiado en secreto. «Estás malinterpretando las cosas. Carlos solo necesitaba consuelo y yo». «¿Consuelo?», la interrumpí, mi voz subiendo de tono. «¿Qué tipo de consuelo requiere que estén prácticamente el uno encima del otro?». Carlos dio un paso hacia mí, su mano extendida como si quisiera tocarme. Retrocedí instintivamente, incapaz de soportar la idea de su contacto. «María, por favor, escúchame», suplicó. «Puedo explicarlo todo».
Es solo que, las cosas han sido difíciles últimamente y mi madre. ¿Difíciles? Lo corté. ¿Qué cosas han sido difíciles, Carlos? Porque hasta donde yo sé, estábamos bien. Felices. O al menos eso creía yo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos miraba al suelo, incapaz de sostener mi mirada. Elena, por su parte, mantenía una expresión de preocupación que parecía más ensayada que genuina. Mi mente repasaba frenéticamente los últimos meses, buscando señales que hubiera pasado por alto. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Las visitas frecuentes de Elena, las llamadas telefónicas interminables, las veces que Carlos se había mostrado distante o preocupado. Todo cobraba ahora un nuevo y horrible significado. Quiero que te vayas, dije finalmente, mirando a Elena. Mi voz sonaba extrañamente calmada, considerando el torbellino de emociones que sentía por dentro. María, no seas irracional, respondió ella, con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo. Deberíamos sentarnos y hablar sobre esto como adultos. Estoy segura de que si me dejas explicarte. No quiero tus explicaciones, grité, perdiendo finalmente el control. Quiero que salgas de mi casa ahora mismo. Carlos se interpuso entre nosotras, su rostro una máscara de angustia. María, por favor, cálmate. No es necesario que mi madre se vaya. Podemos resolver esto juntos. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. Incluso ahora, después de lo que había visto, seguía defendiéndola a ella. ¿Resolver esto?, repetí, incrédula. ¿Cómo exactamente propones que resolvamos el hecho de que te encontré abrazando a tu madre como si fuera tu amante? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y acusadoras. Vi cómo Carlos se estremecía, como si lo hubiera golpeado físicamente. Elena, por su parte, mantuvo su compostura, aunque pude ver un destello de algo, culpa. Desafío, en sus ojos. Esto es un malentendido, insistió Carlos, su voz quebrándose. Te amo, María. Nunca haría nada para lastimarte. Quería creerle. Una parte de mí, la parte que lo amaba incondicionalmente, quería aceptar sus palabras y olvidar lo que había visto. Pero la imagen de ellos dos en el sofá estaba grabada a fuego en mi mente, imposible de ignorar. Si me amas, dije lentamente, cada palabra un esfuerzo, entonces dile a tu madre que se vaya. Ahora. Carlos miró a su madre, luego a mí, atrapado en un conflicto visible. Vi el momento exacto en que tomó su decisión, y sentí como algo dentro de mí se rompía irreparablemente. No puedo hacer eso, María, dijo suavemente. Mi madre me necesita. En ese momento, supe que nada volvería a ser igual. El hombre que creía conocer, el hombre que amaba, había desaparecido, reemplazado por un extraño que elegía a su madre sobre su esposa. Sin decir una palabra más, di media vuelta y salí de la habitación. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar. Mientras cerraba la puerta de nuestra habitación tras de mí, escuché a Carlos llamándome, pero no me detuve. Me dejé caer en la cama, nuestra cama, y finalmente permití que las lágrimas fluyeran libremente. El sol se puso lentamente, sumiendo la habitación en sombras, pero yo apenas lo noté. Mi mente repasaba una y otra vez lo que había visto, buscando desesperadamente una explicación que no fuera la obvia. Pero no importaba cuántas vueltas le diera, siempre volvía a la misma conclusión devastadora: algo estaba terriblemente mal en mi matrimonio, algo que tal vez había estado ahí desde el principio, oculto a plena vista. Cuando la oscuridad se hizo completa, me levanté mecánicamente y encendí la luz. Mi reflejo en el espejo del tocador me sobresaltó. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos, el maquillaje corrido por las lágrimas. Parecía una extraña, tan perdida y rota como me sentía por dentro. Un suave golpe en la puerta me sobresaltó. María, la voz de Carlos sonaba cansada, derrotada. Por favor, ábreme. Necesitamos hablar. Cerré los ojos, respirando profundamente. Una parte de mí quería abrirle, escuchar lo que tenía que decir. Pero otra parte, una parte que crecía con cada minuto que pasaba, sabía que nada de lo que dijera podría borrar lo que había visto. No hay nada de qué hablar, respondí finalmente, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. No esta noche, Carlos. Necesito tiempo para pensar. Hubo una pausa,
y por un momento pensé que se había ido. Pero entonces lo escuché, su voz apenas un susurro a través de la puerta. Lo siento, María. Lo siento tanto. Y con esas palabras, los pasos de Carlos se alejaron por el pasillo, dejándome sola con mis pensamientos y el peso aplastante de un futuro incierto. Sección 2. El silencio tenso. La noche cayó sobre Madrid, trayendo consigo una quietud inquietante que se extendía por toda la casa. Me quedé en nuestra habitación, todavía podía llamarla nuestra, durante horas, incapaz de dormir, incapaz de pensar con claridad. El tic-tac del reloj en la mesita de noche marcaba el paso del tiempo con una monotonía cruel, recordándome que cada segundo que pasaba era un segundo más en esta nueva y terrible realidad. Cerca de la medianoche, la sed y el hambre me obligaron a salir de mi refugio. Bajé las escaleras con pasos cautelosos, como si fuera una intrusa en mi propia casa. La luz de la cocina estaba encendida, y mi corazón dio un vuelco cuando vi a Carlos sentado a la mesa, con una taza de café intacta frente a él. Levantó la vista al oírme entrar, y por un momento, nuestras miradas se encontraron. Vi en sus ojos una mezcla de emociones que no pude descifrar completamente: culpa, miedo, y algo más, vergüenza, tal vez. María, dijo suavemente, su voz ronca como si hubiera estado llorando. Yo no esperaba que bajaras. Me quedé en el umbral de la puerta, insegura de cómo proceder. Una parte de mí quería gritarle, exigirle respuestas, mientras que otra parte anhelaba correr a sus brazos y fingir que nada había pasado. En lugar de eso, me limité a sentir secamente y me dirigí al refrigerador. Solo vine por agua, murmuré, evitando su mirada mientras sacaba una botella. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía sentirlo presionando contra mi piel. Carlos se movió incómodo en su silla, el sonido de la madera crujiendo sonando anormalmente fuerte en la quietud de la noche. María, por favor, comenzó, su voz apenas un susurro. Tenemos que hablar de lo que pasó. Cerré los ojos, apretando la botella de agua con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Cómo podíamos siquiera empezar a hablar de algo así? ¿Qué palabras podrían explicar lo que había visto? ¿Y qué quieres decir exactamente, Carlos?, respondí finalmente, girándome para enfrentarlo. ¿Quieres explicarme por qué encontré a mi marido abrazando a su madre como si fuera su amante? ¿O quizás prefieres contarme desde cuándo ha estado pasando esto? Carlos se estremeció visiblemente ante mis palabras, su rostro palideciendo aún más si eso era posible. No es lo que piensas, dijo, las mismas palabras que había usado antes, y que ahora sonaban aún más huecas. Mi madre, ella solo estaba consolándome. Las cosas han sido difíciles últimamente y yo. ¿Difíciles?, lo interrumpí, mi voz subiendo de tono a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Qué cosas han sido difíciles, Carlos? Porque hasta donde yo sé, estábamos bien. Felices. O al menos eso creía yo. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que solía encontrar entrañable y que ahora solo me irritaba. El trabajo ha sido estresante, comenzó, pero incluso mientras hablaba, pude ver en sus ojos que sabía lo débil que sonaba esa excusa. Y con tu viaje a Sevilla, me sentía solo y decidiste buscar consuelo en los brazos de tu madre, completé, la incredulidad tiñendo cada palabra. Carlos, por favor. No me tomes por tonta. Lo que vi, eso no era un simple abrazo de consuelo entre madre e hijo. Se levantó de la silla tan abruptamente que ésta cayó al suelo con un estruendo. En 2 zancadas, estaba frente a mí, sus manos extendidas como si quisiera tocarme pero sin atreverse a hacerlo. María, te juro que no es lo que parece. Sé que lo que viste fue inapropiado, pero no hay nada sexual entre mi madre y yo. Por favor, tienes que creerme. Quería creerle. Dios sabe que una parte de mí estaba desesperada por aceptar sus palabras, por encontrar una explicación, cualquier explicación, que no destruyera completamente el futuro que habíamos planeado juntos. Pero la imagen de ellos dos en el sofá seguía grabada en mi mente, imposible de ignorar. ¿Entonces qué era, Carlos?, pregunté, mi voz quebrándose ligeramente. Porque lo que vi, la forma en que la abrazabas, la forma en que ella te miraba, eso no era normal. No era como una madre debería mirar a su hijo. Carlos cerró los ojos, como si mis palabras le causaran dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, vi lágrimas brillando en ellos. Mi relación con mi madre siempre ha sido complicada, comenzó lentamente, como si estuviera eligiendo cada palabra con cuidado. Desde que mi padre nos dejó, ella se ha apoyado mucho en mí.
Tal vez demasiado. Pero te juro, María, que nunca ha habido nada inapropiado entre nosotros. Lo de hoy fue un momento de debilidad. Estaba vulnerable y ella estaba allí. ¿Y qué? Lo presioné cuando se detuvo. ¿Qué pasó exactamente, Carlos? Porque lo que vi no parecía ser la primera vez que ocurría algo así. Se alejó unos pasos, apoyándose pesadamente contra la encimera de la cocina. No lo sé, admitió finalmente, su voz apenas audible. A veces, cuando estoy con ella, es como si el resto del mundo desapareciera. Como si solo existiéramos nosotros dos. Sé que suena mal, lo sé. Pero te juro que nunca ha pasado nada más allá de abrazos. Nunca. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Incluso si le creía que no había habido contacto sexual, lo que estaba describiendo era casi igual de perturbador. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cuántas señales había pasado por alto? ¿Cuántas veces había ignorado la incomodidad que sentía cuando Elena estaba cerca? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, sintiendo como las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. ¿Por qué no confiaste en mí lo suficiente para contarme que te sentías así? Carlos me miró, y vi en sus ojos una mezcla de vergüenza y desesperación. Tenía miedo, admitió. Miedo de que no lo entendieras, de que pensaras que estaba enfermo o algo así. Y supongo que también tenía miedo de admitirlo en voz alta, como si al decirlo lo hiciera más real. Me dejé caer en una de las sillas de la cocina, sintiendo como si toda la energía hubiera sido drenada de mi cuerpo. ¿Y ahora qué, Carlos? ¿Qué se supone que hagamos con esto? Se acercó lentamente, arrodillándose frente a mí. Te amo, María, dijo, su voz temblando ligeramente. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. No quiero perderte por esto. Por favor, dime qué puedo hacer para arreglarlo. Miré sus ojos, esos ojos que me habían cautivado desde el primer día, y sentí como mi corazón se partía en 1000 pedazos. Porque a pesar de sus palabras, a pesar de su aparente sinceridad, una duda persistente se había instalado en mi mente. ¿Realmente me amaba tanto como decía? ¿O era solo la idea de mí, la estabilidad y normalidad que yo representaba, lo que no quería perder? No lo sé, Carlos, respondí honestamente. No sé si esto es algo que se pueda arreglar así como así. Lo que vi hoy, lo que me has contado, es demasiado para procesarlo de una vez. Necesito tiempo. Necesito espacio para pensar. Vi el miedo cruzar su rostro ante mis palabras. ¿Qué quieres decir con espacio?, preguntó, su voz apenas un susurro. Quiero decir que no puedo estar aquí ahora mismo, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. No puedo dormir en esa cama, no puedo fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Voy a pasar unos días en casa de mi hermana Lucía. Necesito distancia para pensar en todo esto. Carlos se puso de pie abruptamente, el pánico evidente en su rostro. No, María, por favor. No te vayas. Podemos resolver esto juntos. Haré lo que sea. Iré a terapia, limitaré mi contacto con mi madre, lo que sea necesario. Pero por favor, no te vayas. Su desesperación era palpable, y por un momento, sentí que mi resolución flaqueaba. Pero entonces, como un relámpago, la imagen de él y Elena en el sofá volvió a mi mente, y supe que necesitaba hacer esto. Por mi propio bien. Lo siento, Carlos, dije, poniéndome de pie. Pero esto es algo que necesito hacer. No estoy diciendo que sea el fin, no estoy diciendo que no podamos superarlo. Pero ahora mismo, necesito estar lejos de aquí. Lejos de ti y de todo esto. Vi cómo la lucha interna se reflejaba en su rostro. Por un momento, pensé que iba a tratar de detenerme físicamente. Pero entonces, sus hombros se hundieron en señal de derrota. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, su voz apenas audible. No lo sé, respondí honestamente. El tiempo que necesite para aclarar mis ideas. Para decidir si todavía hay un futuro para nosotros después de esto. Asintió lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo monumental. Te amo, María, dijo una vez más, su voz quebrándose en la última sílaba. Por favor, no lo olvides. No respondí. No podía. En lugar de eso, me giré y salí de la cocina, subiendo las escaleras hacia nuestra habitación. Con movimientos mecánicos,
Comencé a empacar una maleta, metiendo ropa y artículos de aseo sin prestar mucha atención a lo que estaba haciendo. Mientras cerraba la maleta, mi mirada se posó en la foto de nuestra boda que teníamos en la mesita de noche. Nos veíamos tan felices, tan llenos de esperanza por el futuro. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo algo que parecía tan perfecto se había desmoronado en cuestión de horas? Con un suspiro, tomé la foto y la guardé en la maleta. No sabía si era para recordarme lo que teníamos o para recordarme lo que había perdido. Tal vez un poco de ambas cosas. Cuando bajé las escaleras, Carlos estaba esperando al pie de estas, su rostro una máscara de miseria y arrepentimiento. ¿Puedo llamarte?, preguntó suavemente cuando llegué al último escalón. Asentí lentamente. Puedes llamar, dije. Pero no prometo contestar siempre. Necesito este tiempo, Carlos. Por favor, respeta eso. Asintió, y por un momento, nos quedamos allí, mirándonos, el peso de todo lo no dicho flotando entre nosotros. Finalmente, sin decir una palabra más, me dirigí hacia la puerta. Te amo, lo escuché decir una vez más cuando tenía la mano en el pomo de la puerta. Me detuve por un segundo, mi corazón latiendo dolorosamente en mi pecho. Quería decirle que yo también lo amaba, que a pesar de todo, mis sentimientos no habían cambiado. Pero las palabras se negaron a salir. En lugar de eso, abrí la puerta y salí a la noche madrileña, dejando atrás la casa que había sido mi hogar y al hombre que había sido mi mundo. No sabía qué me deparaba el futuro, no sabía si alguna vez podría superar lo que había visto y oído esa noche. Pero sabía que necesitaba este tiempo y este espacio para encontrarme a mí misma de nuevo, para decidir qué quería realmente y si nuestro amor era lo suficientemente fuerte para superar esta prueba. Mientras caminaba por la calle en dirección a la casa de mi hermana, sentí como si cada paso me alejara no solo de Carlos, sino también de la vida que había conocido hasta ese momento. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Y aunque el dolor y la confusión seguían ahí, en algún lugar profundo de mi corazón, una pequeña chispa de esperanza se negaba a extinguirse por completo. Sección 3. La acusación. El sol de la mañana se colaba por las cortinas de la habitación de invitados en casa de mi hermana Lucía. Había pasado una noche intranquila, dando vueltas en la cama, mi mente repitiendo una y otra vez los eventos del día anterior. Me sentía agotada, física y emocionalmente, pero sabía que no podía seguir escondida para siempre. Con un suspiro, me levanté y me dirigí a la cocina. Lucía ya estaba allí, preparando café y tostadas. Me miró con preocupación cuando entré. ¿Cómo has dormido?, preguntó suavemente, poniendo una taza de café humeante frente a mí. Fatal, admití, tomando un sorbo del líquido caliente. No puedo dejar de pensar en todo lo que ha pasado. Lucía se sentó frente a mí, sus ojos llenos de compasión. María, sé que es difícil, pero tienes que comer algo. ¿No has probado bocado desde que llegaste anoche? Asentí distraídamente, tomando una tostada sin muchas ganas. El silencio se extendió entre nosotras, cómodo pero cargado de preguntas no formuladas. Carlos ha llamado esta mañana, dijo finalmente Lucía, rompiendo el silencio. Sonaba bastante desesperado. Sentí como mi estómago se retorcía ante la mención de su nombre. ¿Qué le has dicho? Le dije que estabas descansando y que no querías hablar por ahora, respondió. María, ¿qué vas a hacer? Esa era la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo se suponía que debía manejar una situación como esta? No lo sé, Lucía, admití, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer de nuevo. Una parte de mí quiere creer que todo es un malentendido, que hay una explicación razonable para lo que vi. Pero otra parte no puede olvidar la imagen de Carlos y Elena juntos en ese sofá. Lucía extendió su mano sobre la mesa, tomando la mía en un gesto de apoyo. Lo que sea que decidas, estoy aquí para ti. Pero María, tienes que pensar en ti misma primero. No puedes dejar que esto te consuma. Asentí, agradecida por su apoyo. Lucía siempre había sido mi roca, mi confidente. Pero incluso ella no podía entender completamente lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento. El sonido de mi teléfono rompió el silencio. Era un mensaje de Carlos. María, por favor, necesitamos hablar. Te amo y quiero arreglar las cosas. ¿Podemos vernos hoy? Miré fijamente la pantalla, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, quería verlo, escuchar su voz,
Dejar que me convenciera de que todo había sido un terrible malentendido. Por otro lado, el miedo y la desconfianza me paralizaban. ¿Es él?, preguntó Lucía, notando mi expresión. Asentí, mostrándole el mensaje. ¿Quiere que nos veamos hoy? ¿Y tú quieres verlo? No lo sé, respondí honestamente. Una parte de mí sí, pero otra tiene miedo de lo que pueda pasar si lo veo. Lucía me miró pensativamente. Quizás deberías verlo, dijo finalmente. No para perdonarlo o para tomar una decisión definitiva, sino para obtener respuestas. Mereces saber la verdad, María. Sabía que tenía razón. No podía seguir huyendo de la situación. Necesitaba enfrentarla, por doloroso que fuera. Con manos temblorosas, respondí al mensaje de Carlos: de acuerdo. Nos vemos en el Parque del Retiro a las 4. Junto al estanque. La respuesta llegó casi instantáneamente: gracias, María. Estaré allí. El resto del día pasó en una nebulosa de ansiedad y anticipación. Lucía intentó distraerme con conversaciones triviales y tareas domésticas, pero mi mente estaba fija en el inminente encuentro con Carlos. A las 3:30, me encontré frente al espejo, tratando de reunir el coraje para salir. Lucía apareció en el reflejo, poniendo sus manos sobre mis hombros en un gesto de apoyo. Recuerda, dijo suavemente, pase lo que pase, eres fuerte. No dejes que te haga dudar de ti misma. Asentí, agradecida por sus palabras. Con un último vistazo al espejo, salí del apartamento. El Parque del Retiro estaba lleno de vida esa tarde. Parejas paseando de la mano, niños corriendo y riendo, ancianos sentados en los bancos disfrutando del sol. La normalidad de la escena contrastaba fuertemente con el tumulto en mi interior. Vi a Carlos antes de que él me viera a mí. Estaba de pie junto al estanque, su figura tensa y ansiosa. Por un momento, el amor que sentía por él amenazó con ahogar todas mis dudas y miedos. Pero entonces, la imagen de él y Elena en el sofá volvió a mi mente, y sentí como mi corazón se endurecía. María, dijo cuando me acerqué, su voz una mezcla de alivio y ansiedad. Gracias por venir. Me detuve a unos pasos de él, manteniendo una distancia segura. Dijiste que querías hablar, respondí, mi voz más fría de lo que pretendía. Pues habla. Carlos pareció encogerse ante mi tono. Lo siento, comenzó. Siento tanto lo que pasó. No sé cómo explicarlo. Inténtalo, dije, cruzando los brazos sobre mi pecho. Porque desde donde yo estoy, parece que mi marido tiene una relación inapropiada con su madre. Vi cómo se estremecía ante mis palabras. No es así, dijo rápidamente. Te juro que no es lo que parece. Mi madre y yo, nuestra relación siempre ha sido complicada, pero nunca ha habido nada sexual entre nosotros. Entonces, ¿qué era lo que vi, Carlos?, pregunté, sintiendo como la ira comenzaba a burbujear en mi interior. Porque lo que vi no era un abrazo normal entre madre e hijo. Carlos pasó una mano por su cabello, un gesto que solía encontrar entrañable y que ahora solo me irritaba. Es difícil de explicar, comenzó. Desde que mi padre nos dejó, mi madre se ha apoyado mucho en mí. Tal vez demasiado. A veces, cuando estoy con ella, es como si el resto del mundo desapareciera. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Y yo qué, Carlos?, pregunté, mi voz quebrándose ligeramente. ¿Dónde quedo yo en todo esto? Tú eres mi vida, María, dijo, dando un paso hacia mí. Me alejé instintivamente, y vi el dolor cruzar su rostro. Te amo más que a nada en este mundo. Lo que pasó fue un momento de debilidad. Estaba vulnerable y ella estaba allí. ¿Y qué?, lo interrumpí. ¿Decidiste buscar consuelo en los brazos de tu madre en lugar de hablar conmigo, tu esposa? Carlos cerró los ojos, como si mis palabras le causaran dolor físico. No fue una decisión consciente, dijo suavemente. Simplemente, sucedió. Las cosas no, simplemente suceden, Carlos, respondí, sintiendo como la ira crecía en mi interior. Tomamos decisiones. Y tú tomaste la decisión de no hablar conmigo sobre tus problemas. Tomaste la decisión de recurrir a tu madre en lugar de a tu esposa. Lo sé, dijo, su voz apenas un susurro. Y lo siento tanto. Nunca quise hacerte daño, María. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Quería creerle.
Una parte de mí anhelaba lanzarme a sus brazos y olvidar todo lo que había pasado. Pero la imagen de él y Elena seguía grabada en mi mente, imposible de ignorar. ¿Y qué pasa con Elena?, pregunté. ¿Has hablado con ella desde...? Carlos asintió lentamente. Sí, hablé con ella esta mañana. Está avergonzada por lo que pasó. Dice que lo siente y que nunca quiso causar problemas entre nosotros. Solté una risa amarga. ¿Causar problemas? Carlos, tu madre ha estado interfiriendo en nuestra relación desde el principio. Siempre con sus llamadas, sus visitas inesperadas, su necesidad constante de tu atención. Y tú siempre la has defendido, siempre has puesto sus necesidades por encima de las nuestras. Vi cómo la culpa y la vergüenza cruzaban su rostro. Tienes razón, admitió. He sido un cobarde. Debería haber establecido límites claros con mi madre hace mucho tiempo. Pero tenía miedo de herirla, de que se sintiera abandonada de nuevo. ¿Y qué hay de mí, Carlos?, pregunté, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. ¿Qué hay de mis sentimientos? ¿De mis necesidades? Lo sé, dijo, dando otro paso hacia mí. Esta vez, no retrocedí. He sido un idiota, María. He tomado decisiones terribles y te he hecho daño en el proceso. Pero te amo. Te amo más que a nada en este mundo. Por favor, dime qué puedo hacer para arreglarlo. Lo miré, viendo la desesperación en sus ojos, el arrepentimiento sincero en su rostro. Y por un momento, sentí que mi resolución flaqueaba. Pero entonces, como un relámpago, la imagen de él y Elena en el sofá volvió a mi mente, y supe que no podía simplemente olvidar lo que había pasado. No lo sé, Carlos, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. No sé si esto es algo que se pueda arreglar así como así. Lo que vi, lo que me has contado, es demasiado. Necesito tiempo. Necesito espacio para pensar en todo esto. Vi el miedo cruzar su rostro ante mis palabras. ¿Qué quieres decir con espacio?, preguntó, su voz temblorosa. Quiero decir que no puedo volver a casa ahora mismo, respondí. No puedo fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Voy a quedarme con Lucía por un tiempo. Necesito distancia para pensar en todo esto, para decidir qué quiero hacer. Carlos pareció derrumbarse ante mis palabras. Por favor, María, suplicó. No me dejes. Haré lo que sea. Iré a terapia, cortaré todo contacto con mi madre si es necesario. Lo que sea. Pero por favor, no te vayas. Su desesperación era palpable, y por un momento, sentí que mi corazón se partía en dos. Pero sabía que necesitaba ser fuerte. Por mi propio bien. Lo siento, Carlos, dije, dando un paso atrás. Pero esto es algo que necesito hacer. No estoy diciendo que sea el fin, no estoy diciendo que no podamos superarlo. Pero ahora mismo, necesito estar lejos. Necesito pensar. Vi cómo luchaba consigo mismo, como si quisiera alcanzarme, detenerme físicamente. Pero entonces, sus hombros se hundieron en señal de derrota. Te amo, María, dijo una vez más, su voz quebrándose en la última sílaba. Por favor, no lo olvides. No respondí. No podía. En lugar de eso, me di la vuelta y comencé a alejarme. Cada paso que daba se sentía como si estuviera dejando atrás una parte de mí misma. Pero también sentía una extraña sensación de liberación, como si finalmente estuviera tomando el control de mi vida. Mientras caminaba de regreso al apartamento de Lucía, mis pensamientos eran un torbellino. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Estaba siendo demasiado dura con Carlos? ¿O no lo suficiente? No tenía respuestas claras, solo un dolor sordo en el pecho y una determinación creciente de no dejar que esta situación me definiera. Cuando llegué al apartamento, Lucía estaba esperándome ansiosa. ¿Cómo fue?, preguntó en cuanto entré. Me dejé caer en el sofá, sintiéndome repentinamente agotada. Fue intenso, respondí. Carlos dice que lo siente, que quiere arreglar las cosas. Pero no sé si puedo confiar en él ahora mismo. Lucía se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. ¿Y qué vas a hacer? Por ahora, quedarme aquí, si no te importa, dije. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué quiero hacer. Por supuesto, respondió Lucía sin dudarlo.
Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Asentí, agradecida por su apoyo incondicional. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, me encontré mirando por la ventana, pensando en el futuro incierto que me esperaba. No sabía qué iba a pasar con mi matrimonio, con Carlos, con mi vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando decisiones por mí misma, no por lo que otros esperaban de mí. Y aunque el dolor y la confusión seguían ahí, en algún lugar profundo de mi corazón, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a crecer. Esperanza sección 4. La duda creciente. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. El apartamento de Lucía se había convertido en mi refugio, un espacio seguro lejos de la tormenta que había sacudido mi vida. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la claridad que esperaba encontrar seguía eludiéndome. Era una mañana de domingo cuando me encontré sentada en la pequeña terraza del apartamento, una taza de café ya frío entre mis manos. El bullicio de Madrid se extendía bajo mis pies, la ciudad despertando lentamente a la vida. Las palabras de Carlos resonaban en mi mente: eres posesiva. ¿Lo era realmente? ¿Estaba exagerando toda la situación? Lucía salió a la terraza, interrumpiendo mis pensamientos. Se sentó frente a mí, sus ojos llenos de preocupación. «Has estado muy callada últimamente», dijo suavemente. «¿Quieres hablar?». Suspiré, dejando la taza en la mesa. No dejo de pensar en lo que dijo Carlos, admití. Sobre que soy posesiva. ¿Y si tiene razón? ¿Y si estoy haciendo una montaña de un grano de arena? Lucía frunció el ceño. María, lo que viste no fue normal. No importa cómo lo mires, un hijo no debería tener ese tipo de intimidad con su madre. No eres posesiva por sentirte incómoda con eso. Sus palabras deberían haberme reconfortado, pero solo aumentaron mi confusión. Pero él dijo que no era sexual, argumenté débilmente. Que solo estaba consolándolo. Tal vez malinterpreté las cosas. ¿Y eso lo hace mejor?, preguntó Lucía. Incluso si no es sexual, ¿no te parece problemático que tu marido busque ese nivel de consuelo emocional en su madre en lugar de en ti? Tenía razón, por supuesto. Pero una parte de mí seguía buscando excusas, razones para perdonar y olvidar. Quizás era más fácil culparme a mí misma que enfrentar la realidad de que mi matrimonio podría estar irremediablemente roto. No lo sé, Lucía, dije finalmente. A veces pienso que estoy siendo irracional. Que debería volver a casa y tratar de arreglar las cosas. Y otras veces recuerdo cómo los vi juntos y siento que nunca podré superar eso. Lucía extendió su mano sobre la mesa, tomando la mía. Es normal sentirse confundida, María. Has pasado por algo traumático. Pero no dejes que te haga dudar de ti misma. Confía en tus instintos. Asentí, agradecida por su apoyo. Pero las dudas seguían ahí, royendo los bordes de mi determinación. El sonido de mi teléfono rompió el momento. Era un mensaje de Carlos: te echo de menos. Por favor, ¿podemos hablar? Mi corazón dio un vuelco. Después de semanas de silencio, su mensaje me tomó por sorpresa. Una parte de mí quería responder inmediatamente, decirle que yo también lo echaba de menos. Pero otra parte, la parte que aún se sentía traicionada y herida, me detuvo. ¿Es él?, preguntó Lucía, notando mi expresión. Asentí, mostrándole el mensaje. No sé qué hacer, admití. Una parte de mí quiere verlo, escuchar lo que tiene que decir. Pero otra parte tiene miedo. ¿Miedo de qué exactamente?, preguntó Lucía suavemente. Me tomé un momento para reflexionar. Miedo de que me convenza de volver antes de que esté lista, dije finalmente. Miedo de que nada haya cambiado realmente. Miedo de que todo haya cambiado demasiado. Lucía asintió comprensivamente. Esos son miedos válidos, dijo. Pero María, en algún momento tendrás que enfrentarte a esta situación. No puedes quedarte en el limbo para siempre. Sabía que tenía razón. No podía seguir huyendo de la realidad, por mucho que quisiera. Con un suspiro, tomé mi teléfono y respondí a Carlos: de acuerdo. Nos vemos mañana en la cafetería cerca de mi antiguo trabajo. A las 11. La respuesta llegó casi instantáneamente: gracias, María. Estaré allí. El resto del día pasó en una nebulosa de ansiedad y anticipación. Traté de distraerme con trabajo, con lectura,
incluso con una maratón de series en Netflix. Pero mi mente seguía volviendo a Carlos, a lo que diría, a cómo reaccionaría yo. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama de la habitación de invitados, mis pensamientos eran un torbellino. ¿Estaba haciendo lo correcto al verlo? ¿Debería darle otra oportunidad? ¿O debería mantenerme firme y seguir adelante con mi vida? La mañana llegó demasiado pronto. Me encontré frente al espejo, tratando de reunir el coraje para salir. Lucía apareció en el reflejo, poniendo sus manos sobre mis hombros en un gesto de apoyo. Recuerda, dijo suavemente, pase lo que pase, eres fuerte. No dejes que te haga dudar de ti misma. Asentí, agradecida por sus palabras. Con un último vistazo al espejo, salí del apartamento. La cafetería estaba llena de vida esa mañana. El aroma del café recién hecho y de pasteles recién horneados llenaba el aire. Vi a Carlos antes de que él me viera a mí. Estaba sentado en una mesa en la esquina, su figura tensa y ansiosa. Por un momento, el amor que sentía por él amenazó con ahogar todas mis dudas y miedos. Pero entonces, la imagen de él y Elena en el sofá volvió a mi mente, y sentí como mi corazón se endurecía. María, dijo cuando me acerqué, poniéndose de pie. Su voz era una mezcla de alivio y ansiedad. Gracias por venir. Me senté frente a él, manteniendo una distancia emocional. Dijiste que querías hablar, respondí, mi voz más fría de lo que pretendía. Pues habla. Carlos pareció encogerse ante mi tono. Tomó un sorbo de su café, como si estuviera reuniendo coraje. Te he echado mucho de menos, comenzó. La casa, nuestra casa, se siente tan vacía sin ti. Sentí como mi corazón se apretaba ante sus palabras. Yo también había echado de menos nuestro hogar, la vida que habíamos construido juntos. Pero no podía dejar que esos sentimientos nublaran mi juicio. Carlos, dije lentamente, no puedes esperar que las cosas vuelvan a la normalidad así como así. Lo que pasó, lo que vi, no es algo que pueda olvidar fácilmente. Asintió, su rostro una máscara de arrepentimiento. Lo sé, dijo suavemente. Y lo siento tanto, María. He estado yendo a terapia, tratando de entender por qué hice lo que hice, por qué permití que mi relación con mi madre se volviera tan complicada. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba que hubiera tomado medidas tan concretas. ¿Terapia?, pregunté. ¿Desde cuándo? Desde el día después de que te fuiste, respondió. Sabía que necesitaba ayuda, que no podía seguir así si quería salvaguardar nuestro matrimonio. Una parte de mí se sintió conmovida por su esfuerzo. Otra parte se preguntaba por qué había necesitado que yo me fuera para darse cuenta de que necesitaba ayuda. ¿Y qué has descubierto en terapia?, pregunté, tratando de mantener un tono neutral. Carlos suspiró, pasando una mano por su cabello. Muchas cosas, dijo. He descubierto que mi relación con mi madre siempre ha sido poco saludable. Desde que mi padre nos dejó, ella se apoyó demasiado en mí. Me hizo sentir responsable de su felicidad, de su bienestar emocional. Y yo lo acepté porque me hacía sentir necesario, importante. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Recordé todas las veces que había notado la dinámica extraña entre Carlos y Elena, todas las veces que me había sentido incómoda pero lo había ignorado. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Qué has decidido hacer al respecto? He establecido límites claros con ella, respondió. Le he dicho que necesito espacio, que nuestra relación necesita cambiar si quiero salvar mi matrimonio. No ha sido fácil. Ha habido lágrimas, discusiones. Pero estoy decidido a hacer las cosas bien esta vez. Quería creerle. Una parte de mí anhelaba lanzarme a sus brazos y olvidar todo lo que había pasado. Pero la duda seguía ahí, persistente. Carlos, dije lentamente, aprecio que estés haciendo esfuerzos para cambiar. Pero no sé si eso es suficiente. Lo que vi, lo que sentí, no es algo que pueda superar de la noche a la mañana. Vi el dolor cruzar su rostro ante mis palabras. Lo entiendo, dijo suavemente. Y no espero que las cosas vuelvan a ser como antes inmediatamente. Pero María, te amo. Más que a nada en este mundo. ¿No podríamos intentarlo? ¿Darle una oportunidad a nuestro matrimonio? Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Podíamos? ¿Era posible reconstruir lo que se había roto?
La duda crecía en mi interior, mezclándose con el amor que aún sentía por él. No lo sé, Carlos, respondí honestamente. Una parte de mí quiere intentarlo. Pero otra parte tiene miedo. Miedo de que nada haya cambiado realmente. Miedo de volver a casa y encontrarme en la misma situación dentro de unos meses. Carlos extendió su mano sobre la mesa, como si quisiera tomar la mía, pero se detuvo a medio camino. Entiendo ese miedo, dijo. Y no puedo prometerte que todo será perfecto. Pero puedo prometerte que estoy comprometido a cambiar, a ser mejor. Por ti, por nosotros. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. La cafetería bullía de actividad a nuestro alrededor, pero para mí, era como si solo existiéramos nosotros dos, atrapados en este momento crucial. Necesito tiempo, dije finalmente. No puedo tomar una decisión ahora mismo. Necesito pensar, necesito estar segura de que esto es lo que quiero. Vi la decepción en sus ojos, pero también vi comprensión. Lo entiendo, dijo. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí, esperando. Y seguiré trabajando en mí mismo, sin importar cuál sea tu decisión. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Me levanté, lista para irme, pero antes de hacerlo, miré a Carlos una vez más. Gracias, dije suavemente. Por buscar ayuda, por intentar cambiar. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Gracias a ti, respondió, por darme la oportunidad de explicarme. Salí de la cafetería con el corazón pesado pero con la mente un poco más clara. Mientras caminaba de regreso al apartamento de Lucía, mis pensamientos eran un torbellino. ¿Había tomado la decisión correcta al no volver con Carlos inmediatamente? ¿O estaba dejando pasar una oportunidad de salvar mi matrimonio? No tenía respuestas claras, solo un dolor sordo en el pecho y una determinación creciente de tomar la decisión correcta, no solo para Carlos o para nuestro matrimonio, sino para mí misma. Cuando llegué al apartamento, Lucía estaba esperándome ansiosa. ¿Cómo fue?, preguntó en cuanto entré. Me dejé caer en el sofá, sintiéndome repentinamente agotada. Fue intenso, respondí. Carlos dice que ha estado yendo a terapia, que está tratando de cambiar. Quiere que le dé otra oportunidad a nuestro matrimonio. Lucía se sentó a mi lado. ¿Y tú qué quieres? Esa era la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué quería yo realmente? No lo sé, admití. Una parte de mí quiere creerle, quiere intentarlo. Pero otra parte tiene miedo. Miedo de volver a salir herida. Lucía asintió comprensivamente. Es normal tener miedo, María. Has pasado por mucho. Pero recuerda, no tienes que tomar una decisión ahora mismo. Date tiempo para procesar todo esto. Asentí, agradecida por su consejo. Mientras el sol de la tarde se colaba por las ventanas del apartamento, me encontré mirando hacia el futuro, un futuro que por primera vez en semanas no parecía completamente sombrío. No sabía qué iba a pasar con mi matrimonio, con Carlos, con mi vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía opciones, que el poder de decisión estaba en mis manos. Y aunque la duda seguía ahí, creciendo y cambiando como las sombras al atardecer, también sentía una chispa de esperanza. Esperanza de que, sin importar lo que decidiera, sería capaz de enfrentar lo que viniera. Porque al final del día, había descubierto una fuerza en mí misma que no sabía que tenía. Sección 5. La revelación dolorosa. Los días siguientes a mi encuentro con Carlos en la cafetería fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, me sentía aliviada de que estuviera buscando ayuda, de que pareciera estar haciendo un esfuerzo genuino por cambiar. Por otro lado, la duda persistía, alimentada por los recuerdos de aquella tarde fatídica cuando los encontré a él y a Elena en una situación tan comprometedora. Una semana después de nuestra conversación, decidí que era hora de volver a casa, aunque fuera solo para recoger algunas cosas que necesitaba. Le envié un mensaje a Carlos avisándole que pasaría por la tarde, cuando sabía que estaría en el trabajo. Necesitaba estar sola en la casa, enfrentarme a los recuerdos y emociones sin su presencia. El taxi me dejó frente a la casa que una vez había considerado mi hogar. El jardín, que solíamos cuidar juntos los fines de semana, mostraba signos de negligencia. Las bugambillas que tanto me gustaban parecían marchitas, como si reflejaran el estado de nuestro matrimonio. Con un suspiro, saqué las llaves de mi bolso y abrí la puerta. El interior de la casa estaba en silencio,
pero no era el silencio acogedor que recordaba. Era un silencio pesado, cargado de ausencias y palabras no dichas. Caminé lentamente por el pasillo, mis dedos rozando las paredes, recordando momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Entré en nuestra habitación, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La cama estaba hecha, pero de una manera descuidada que no era típica de Carlos. En su mesita de noche, vi una foto nuestra de nuestra luna de miel en Grecia. Nos veíamos tan felices, tan despreocupados. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Comencé a recoger algunas cosas que necesitaba: ropa, libros, documentos importantes. Mientras buscaba en el armario, mi mano rozó una caja que no reconocí. La curiosidad pudo más que yo y la saqué. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas con la letra de Elena. Mi primer instinto fue dejarlas donde estaban. Eran privadas, no tenía derecho a leerlas. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el recuerdo de Carlos y Elena en el sofá, o quizás fue la necesidad desesperada de entender qué estaba pasando realmente. Con manos temblorosas, tomé la primera carta y comencé a leer. Las palabras en el papel me golpearon como un puño en el estómago. Mi querido Carlos, comenzaba la carta, no sabes cuánto anhelo volver a sentir tus brazos a mi alrededor. Estos momentos que compartimos son lo único que me mantiene en pie. No podía creer lo que estaba leyendo. Las cartas estaban llenas de un amor que iba mucho más allá del afecto maternal. Elena hablaba de momentos compartidos, de deseos reprimidos, de un amor que sabía que estaba mal pero que no podía evitar sentir. Con cada carta que leía, sentía como mi mundo se desmoronaba un poco más. No eran cartas recientes, algunas databan de años atrás, incluso antes de que Carlos y yo nos casáramos. Esto no era algo nuevo, no era un momento de debilidad, como Carlos había dicho. Era una relación continua, un secreto que habían mantenido durante años. Me senté en el borde de la cama, las cartas esparcidas a mi alrededor, sintiendo como las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo no me había dado cuenta de lo que estaba pasando justo frente a mis ojos? El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mi trance. Escuché los pasos de Carlos en el pasillo y luego su voz llamándome. ¿María? ¿Estás aquí? No respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada por el dolor y la traición. Los pasos se acercaron y entonces Carlos apareció en la puerta de la habitación. Su rostro palideció cuando vio las cartas esparcidas sobre la cama. María, dijo, su voz apenas un susurro. Puedo explicarlo. Me levanté lentamente, enfrentándolo. ¿Explicar qué exactamente, Carlos?, pregunté, mi voz temblando de ira y dolor. ¿Cómo has mantenido una relación con tu madre durante años? ¿Cómo me mentiste? ¿Cómo nos mentiste a todos? Carlos dio un paso hacia mí, pero levanté una mano para detenerlo. No te acerques, dije. No puedo ni siquiera mirarte ahora mismo. Por favor, María, suplicó. No es lo que parece. Esas cartas, es complicado. ¿Complicado?, repetí, incrédula. Carlos, he leído las cartas. Todas ellas. Esto va mucho más allá de una relación madre-hijo normal. Esto es enfermizo. Vi cómo el pánico crecía en sus ojos. Lo sé, dijo, su voz quebrándose. Lo sé y lo siento tanto. Nunca quise que esto pasara. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste, respondí, sintiendo como la ira crecía dentro de mí. Me lastimaste de la peor manera posible. Me mentiste, me engañaste. ¿Cómo pudiste casarte conmigo sabiendo que tenías esta cosa con tu madre? Carlos se dejó caer en la silla del escritorio, su rostro entre sus manos. No lo sé, murmuró. Pensé que podía dejarlo atrás, que contigo podría tener una vida normal. Te amo, María. Te amo de verdad. Sus palabras, que una vez me habrían conmovido, ahora sonaban huecas y falsas. Si me amaras, dije lentamente, no me habrías hecho esto. No me habrías mentido todos estos años. Lo sé, dijo, levantando la mirada. Vi lágrimas en sus ojos, pero no pude sentir compasión. Lo sé y lo siento tanto. He estado tratando de terminar con esto, de alejarme de ella. Por eso he estado yendo a terapia.
¿Y crees que eso lo arregla todo?, pregunté. ¿Crees que unas cuantas sesiones de terapia pueden borrar años de mentiras y engaños? Carlos negó con la cabeza. No, no lo creo. Pero es un comienzo. Estoy tratando de cambiar, María. Por ti, por nosotros. Me reí amargamente. ¿Nosotros? Carlos, ya no hay un nosotros. Lo que teníamos, lo que creí que teníamos, era una mentira. No todo era una mentira, dijo rápidamente. Mis sentimientos por ti son reales. Siempre lo han sido. ¿Cómo puedo creer eso ahora?, pregunté. ¿Cómo puedo creer algo de lo que dices? El silencio cayó entre nosotros, pesado y opresivo. Miré alrededor de la habitación que habíamos compartido durante años, y me sentí como una extraña. Cada recuerdo feliz que teníamos ahora estaba manchado por esta revelación. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Carlos finalmente, su voz apenas un susurro. Lo miré, realmente lo miré, y por primera vez vino al hombre que amaba, sino a un extraño. Un hombre que me había mentido, que había llevado una doble vida durante años. Ahora, dije lentamente, me voy. Y esta vez, es definitivo. María, por favor, suplicó, poniéndose de pie. Podemos superar esto. Puedo cambiar. Estoy cambiando. Negué con la cabeza. No, Carlos. Esto no es algo que podamos superar. Lo que has hecho, lo que tú y Elena han hecho, es imperdonable. Comencé a recoger mis cosas, metiendo apresuradamente ropa en una maleta. Carlos me miraba, paralizado, como si no pudiera creer que esto estuviera realmente sucediendo. ¿Qué le voy a decir a la gente?, preguntó débilmente. ¿A nuestros amigos, a mi familia? Me detuve y lo miré, incrédula. ¿Eso es lo que te preocupa ahora? ¿Lo que dirá la gente? Diles la verdad, Carlos. O mejor aún, sigue mintiendo. Parece que se te da muy bien. Mis palabras lo golpearon como una bofetada. Se encogió, el dolor evidente en su rostro. Pero ya no podía sentir compasión por él. Todo lo que sentía era un dolor abrumador y una sensación de traición que me ahogaba. Terminé de empacar en silencio, con Carlos observándome desde la esquina de la habitación. Cuando cerré la maleta, me volví hacia él una última vez. Voy a contactar a un abogado, dije. Quiero el divorcio. María, por favor, intentó una vez más. Te amo. Podemos arreglar esto. Negué con la cabeza. No, Carlos. No podemos. Lo que teníamos, lo que creí que teníamos, ya no existe. Fue destruido por tus mentiras y tus acciones. Tomé mi maleta y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y miré por última vez la habitación que había sido nuestro refugio, nuestro espacio íntimo. Ahora se sentía contaminada, llena de secretos y mentiras. Adiós, Carlos, dije suavemente, y salí de la habitación. Lo escuché llamarme mientras bajaba las escaleras, pero no me detuve. Salí de la casa, nuestra casa, por última vez, sintiendo como si dejara atrás no solo un hogar, sino toda una vida. El sol de la tarde brillaba sobre Madrid, la gente pasaba a mi lado, ocupada en sus propias vidas, ajenos al drama que acababa de desarrollarse. Me sentí desconectada de todo, como si estuviera moviéndome en una burbuja de dolor y confusión. Caminé sin rumbo por un tiempo, incapaz de decidir a dónde ir. No quería volver al apartamento de Lucía, no quería tener que explicar lo que había sucedido, no todavía. Necesitaba tiempo para procesar, para entender cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en cuestión de horas. Finalmente, me encontré en un pequeño parque. Me senté en un banco, mi maleta a mis pies, y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré por el amor que había perdido, por los años que había desperdiciado, por la confianza que había sido traicionada de la manera más dolorosa posible. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, me di cuenta de que este era el final de un capítulo de mi vida, pero también el comienzo de uno nuevo. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza, era más fuerte de lo que pensaba. Había sobrevivido a esta traición, a este dolor, y saldría adelante. Saqué mi teléfono y, con manos temblorosas, marqué el número de Lucía. Cuando respondió, solo pude decir unas pocas palabras antes de que las lágrimas me vencieran de nuevo. Lucía, ¿puedes venir a buscarme?
te necesito. Y mientras esperaba a mi hermana, sentada en ese banco del parque con mi vida empacada en una maleta, me prometí a mí misma que, sin importar lo que pasara, nunca más permitiría que alguien me hiciera dudar de mí misma o de mi valor. Esta era mi vida, y era hora de vivirla en mis propios términos. Sección 6. La decisión final. El amanecer me encontró despierta, sentada en la pequeña terraza del apartamento de Lucía. No había dormido en toda la noche, mi mente un torbellino de pensamientos y emociones tras los eventos del día anterior. La ciudad de Madrid comenzaba a despertar a mis pies, ajena al drama que se desenvolvía en mi interior. Lucía salió a la terraza, una taza de café humeante en cada mano. Me ofreció una en silencio y se sentó a mi lado. Por un momento, ninguna de las dos habló. El único sonido era el suave murmullo de la ciudad despertando y el ocasional sorbo de café. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente Lucía, su voz suave y llena de preocupación. Suspiré, mirando la taza entre mis manos. No lo sé, respondí honestamente. Es como si estuviera en medio de una pesadilla de la que no puedo despertar. Una parte de mí sigue esperando abrir los ojos y descubrir que todo esto no ha sido más que un mal sueño. Lucía asintió comprensivamente. Lo que descubriste es algo difícil de procesar. Nadie espera encontrarse en una situación así. ¿Cómo pude ser tan ciega?, pregunté, más a mí misma que a Lucía. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando justo frente a mis ojos? No te culpes, María, dijo Lucía firmemente. Carlos te engañó. Te mintió durante años. Eso no es tu culpa. Sus palabras, aunque bien intencionadas, no hicieron mucho para aliviar el peso que sentía en mi pecho. El descubrimiento de las cartas de Elena, la confirmación de que la relación entre Carlos y su madre iba mucho más allá de lo normal, había sacudido los cimientos de mi mundo. ¿Qué voy a hacer ahora, Lucía?, pregunté, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer nuevamente. Toda mi vida, todos mis planes, estaban ligados a Carlos. ¿Cómo se supone que debo seguir adelante? Lucía tomó mi mano entre las suyas. Un día a la vez, dijo suavemente. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Lo importante es que te des el tiempo y el espacio para sanar. Asentí lentamente, agradecida por su apoyo. Pero aún había una decisión que tenía que tomar, una decisión que no podía postergar por mucho tiempo más. Le dije a Carlos que quería el divorcio, dije, las palabras sonando extrañas en mis oídos. Pero una parte de mí, una pequeña parte, sigue preguntándose si estoy haciendo lo correcto. ¿Y si pudiera perdonarlo? ¿Y si pudiera olvidar? Lucía me miró, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y determinación. María, dijo lentamente, solo tú puedes tomar esa decisión. Pero pregúntate esto, ¿podrías realmente olvidar lo que has descubierto? ¿Podrías volver a confiar en Carlos después de esto? Sus preguntas resonaron en mi interior, obligándome a enfrentar verdades que una parte de mí quería desesperadamente ignorar. ¿Podría realmente olvidar las cartas de Elena, las palabras de amor y deseo que iban mucho más allá del afecto maternal? ¿Podría borrar de mi mente la imagen de Carlos y Elena abrazados en el sofá, o la expresión en el rostro de Carlos cuando descubrió que había leído las cartas? No, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. No, no creo que pueda. Lucía asintió, apretando mi mano en señal de apoyo. Entonces creo que ya tienes tu respuesta. El silencio cayó entre nosotras nuevamente, pero esta vez se sentía diferente. Era un silencio cargado de decisión, de un camino que se abría ante mí, desconocido y aterrador, pero necesario. Voy a necesitar un abogado, dije después de un momento. Y tendré que buscar un lugar propio para vivir. No puedo seguir imponiéndome en tu apartamento para siempre. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, respondió Lucía rápidamente. Pero entiendo que quieras tu propio espacio. Te ayudaré a buscar un lugar. Le sonreí agradecida, sintiendo por primera vez en días un atisbo de esperanza. No iba a ser fácil, lo sabía. Divorciarme de Carlos, empezar de nuevo, reconstruir mi vida, todo parecía una tarea monumental en ese momento. Pero también sabía que era necesario. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Contacté a un abogado recomendado por una amiga, comencé a buscar apartamentos, y me sumergí en mi trabajo, agradecida por la distracción que proporcionaba. Carlos intentó contactarme varias veces, pero no respondía a sus llamadas ni a sus mensajes.
Necesitaba mantener la distancia, al menos por ahora. Fue durante una de mis búsquedas de apartamento cuando recibí una llamada inesperada. Era Elena. Por un momento, contemplé no contestar. La idea de hablar con ella, de escuchar su voz, me revolvía el estómago. Pero una parte de mí necesitaba respuestas, necesitaba entender. «Hola, Elena», dije al contestar, mi voz más fría de lo que jamás había sido con ella. «María», respondió, su voz temblando ligeramente. «Yo sé que probablemente soy la última persona con la que quieres hablar ahora mismo. Pero necesitaba disculparme». Sentí como la ira crecía dentro de mí. «¿Disculparte?», repetí incrédula. «Elena, has estado manteniendo una relación con tu propio hijo durante años. Has destruido mi matrimonio, mi confianza, mi vida. ¿Y crees que una disculpa es suficiente?». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Elena habló de nuevo, su voz estaba llena de vergüenza y arrepentimiento. «No», dijo suavemente. «No, sé que no es suficiente. Nada podría hacerlo. Pero necesitaba que supieras que lo siento. Que nunca quise lastimarte». Sentí como las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. «Pero lo hiciste», dije. «Me lastimaste de la peor manera posible. Tú y Carlos, lo que han hecho, es imperdonable». «Lo sé», respondió Elena. «Y no espero tu perdón. Solo quería que supieras que voy a alejarme. De Carlos, de ti, de todo. He decidido mudarme, empezar de nuevo en otro lugar». Sus palabras me tomaron por sorpresa. No era lo que esperaba oír, pero de alguna manera, me trajo un pequeño consuelo saber que al menos estaba tomando medidas para corregir la situación. «Espero que encuentres la paz, Elena», dije finalmente. «Y espero que busques ayuda. Lo que tú y Carlos tienen, no es saludable. Para ninguno de los dos». «Lo sé», respondió, su voz quebrada por el llanto. «Lo siento tanto, María. Por todo». Terminé la llamada sintiéndome extrañamente vacía. No había perdón en mi corazón para Elena, no todavía, tal vez nunca. Pero su llamada había cerrado de alguna manera un capítulo, había proporcionado un tipo de conclusión que no sabía que necesitaba. Esa noche, sentada en la terraza del apartamento de Lucía, mirando el cielo estrellado de Madrid, tomé mi decisión final. Era hora de seguir adelante, de dejar atrás el dolor y la traición, de construir una nueva vida para mí misma. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado y le di instrucciones para proceder con el divorcio. Luego, llamé a la agencia inmobiliaria y programé visitas a varios apartamentos. Era hora de encontrar mi propio espacio, mi propio hogar. Lucía me encontró empacando mis cosas. «¿Estás segura de esto?», preguntó, aunque por su tono supe que ya conocía la respuesta. «Sí», respondí, sintiendo una determinación que no había sentido en semanas. «Es hora de empezar de nuevo». Me abrazó fuertemente, y sentí como las lágrimas amenazaban con caer nuevamente. Pero esta vez, eran lágrimas de alivio, de liberación. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El proceso de divorcio fue doloroso y agotador, pero también liberador. Cada paso que daba me alejaba más de la vida que había compartido con Carlos, y me acercaba más a la nueva vida que estaba construyendo para mí misma. Encontré un pequeño apartamento en un barrio tranquilo de Madrid. No era grande ni lujoso, pero era mío. Lo decoré a mi gusto, llenándolo de colores brillantes y plantas verdes, creando un espacio que reflejara quién era yo, no quién había sido como esposa de Carlos. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me sumergí en nuevos proyectos, asumí más responsabilidades, y descubrí una pasión por mi carrera que no sabía que tenía. Mis colegas notaron el cambio, comentando sobre mi nueva energía y determinación. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida social. Retomé viejas amistades que había descuidado durante mi matrimonio, y formé nuevas conexiones. Cada salida, cada nueva experiencia, era un recordatorio de que la vida continuaba, de que había un mundo entero más allá del dolor que había experimentado. Hubo días difíciles, por supuesto. Días en los que la soledad me golpeaba con fuerza, en los que echaba de menos la familiaridad de mi vida anterior. Pero incluso en esos días, sabía que había tomado la decisión correcta. El dolor de la soledad era preferible al dolor de vivir una mentira. 6 meses después de haber descubierto las cartas de Elena,
Me encontré nuevamente en la terraza del apartamento de Lucía. Era una noche cálida de verano, y la ciudad zumbaba con vida bajo nosotras. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lucía, recordando nuestra conversación de aquella mañana fatídica. Reflexioné por un momento antes de responder. Me siento bien, dije finalmente. No perfecta, no completamente curada. Pero bien. Más fuerte. Más segura de mí misma. Lucía sonrió, tomando mi mano. Estoy orgullosa de ti, María. Has pasado por algo que habría destrozado a muchas personas. Pero mírate ahora. Eres más fuerte que nunca. Sus palabras me llenaron de una calidez que no tenía nada que ver con el clima veraniego. Tenía razón.